Para los que hacemos periodismo, que un libro de investigación periodística sea bestseller, sea uno de los más buscados en las librerías, es sin lugar a dudas un apoyo y fundamentalmente del colega que hoy está visitando 2 a 14, Hugo Alconadamón, autor de La Raíz, entre otros libros. De eso estamos hablando. Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio, un placer estar acá. Gracias por venir a 2 a 14. Un placer. Hugo, para la gente que no te lee habitualmente, que no está en la información política de todos los días, ¿qué es La Raíz y por qué el nombre de La Raíz? Vamos por partes. El primero, ¿de qué trata? Es un esfuerzo de 20 años de trabajo que intenté desarrollar una suerte de rompecabezas de cómo es la Argentina de los sótanos, es decir, lo que pasa por debajo de la superficie, es decir, que no importa quién esté en la Casa Rosada, cómo funciona todo ese entramado que trabaja para la corrupción y para la impunidad. No importa quién esté en la Casa Rosada, ellos van a trabajar. Es decir, esto va mucho más allá de kirchnerismo, de macrismo, de Menem como presidente. Porque en definitiva es un entramado que intento exponer, que incluye a políticos, a empresarios, a sindicalistas, a periodistas, a jueces, a fiscales, operadores judiciales, la CIDE, policía. Te doy un ejemplo puntual. El mismo hombre que se encargó para Carlos Menem de manejar los jueces de la infame servilleta, ¿te acordás? Sí. Es el mismo operador judicial que se encargó con Norberto Yarvide de cerrar el expediente a la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que es el mismo operador judicial que se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para Macri. Con lo cual tenés un operador, 3 gobiernos, 30 años. Y ese señor, cuando vas a la casa, ¿sabes cómo te recibe? Está sentado así, con él, y atrás de él tenés la imagen de Al Pacino en cara cortada, la imagen de Marlon Brando en El Padrino y un teléfono celular en una caja de vidrio. Entonces, sentado con él, mano a mano así, dije, entiendo perfecto Vito Corleone, entiendo Marlon Brando en El Padrino y explícame el teléfono celular. Es el mismo señor que te marcaba la agenda en una época a las 7 de la mañana, ¿no? Correcto. Exactamente. Y ese señor me dice, ese teléfono celular es el que yo usaba con el número 1. El día que el número 1 murió, lo guardé para nunca más usarlo. Entonces le digo, bueno, mira, vengo a verte porque me hace así, me dice, ¿ves eso? Y me marca al costado un bate de aluminio de 1,20 m. Digo, me hizo así, perdón que te va a hacer Sergio, me dice, ojo con lo que vas a preguntar, porque el último que se desubicó en mi casa lo saqué a batazos. Empecé a preguntar. Uno cuando empieza a leer la introducción ya, 21 años después Alfredo Sabrán aún tiene razón. ¿Qué es el poder? Le preguntaron. El poder es tener impunidad. ¿El poder es tener impunidad? Sí. Es una demostración de que no importa lo que vos publiques, no importa si hay un juez que me investigue, yo voy a manejar esto. Y esta es una impronta que se repite de manera recurrente y en el libro intento exponer cómo jueces y fiscales, pero también empresarios y también periodistas y dueños de medios suelen ser procíclicos, sin caer en generalizaciones, pero suelen serlo. Es decir, mientras que tenés poder, me hinco ante vos. El día que pierdas el poder, te como el hígado. Y te voy a dar un ejemplo puntual de esto. Yo volví de ser corresponsal ante la Casa Blanca en febrero de 2009. Hasta diciembre de 2015, pasaron casi 7 años, por mis investigaciones. ¿Sabes cuántas veces me llamaron a declarar a tribunales? 4. Desde diciembre de 2015 a diciembre de 2018, vamos, 3 años. ¿Sabes cuántas veces me llamaron a declarar a tribunales? 44 y tengo que ir pasado mañana 2 más. Voy a cerrar el año, en principio, con 46. Entonces, 7 años, 4. 3 años, 46. Hay ocasiones en las cuales me llaman y me ponen adelante, ¿puede usted ratificar si esto es así y demás? Notas del año 2010. Como tengo confianza con los fiscales, le digo, perdón, recién ahora te diste cuenta de lo que publiqué hace 8 años. Respuesta de ese fiscal, ¿sabes cuál fue? No jodas, Hugo, declara. Para quien no lo haya leído, ¿hay nombres? Sí. De todos los gobiernos. Te doy un ejemplo. Lo que expongo una y otra vez es este juego de los sótanos, la raíz, es decir, aquellos que están por debajo de la superficie
y la diferencia de lo que hay por debajo de la superficie de lo que está por arriba. Lo que está por debajo, que si está putrefacto, te carcome lo que está por arriba. Por arriba de la superficie vos tenés que Macri, Massa, Scioli compitieron y hasta debatieron por televisión. Por debajo de la superficie, Sergio, Macri financió parte de la campaña de Massa porque Massa le mordía votos a Scioli. Scioli le ofreció financiar parte de la campaña de Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Esto contado por los propios equipos de campaña. ¿Cómo es el truco de la corbata? El truco de la corbata es, en Comodoro Pi, hubo un juez que se hizo célebre porque la forma de confirmar que estaba pidiendo un soborno era por la corbata. Hoy es martes. Estoy mareado. Martes. Fenómeno. Yo hoy te llamo a declarar. Y te llamo a declarar para el viernes. Fenómeno. Entonces vos recibís la citación judicial. Esta tarde, un operador mío va a ir a visitar a tu abogado y le va a decir, si querés que tu cliente tenga una buena indagatoria, todo salga bien, y a su casa son $600.000. 200.000 por preguntas benévolas, 200.000 por la falta de mérito, 200.000 por el sobreseimiento. La pregunta obvia que va a hacer tu abogado es, ¿y yo cómo sé que vos venís en nombre del juez? Respuesta del operador era, vos vas a ir mañana al tribunales y vas a pedir el expediente. Cuando pidas ese expediente, vas a ver que el juez tiene una corbata roja con elefantes amarillos, con la patita delantera derecha levantada. Entonces vos vas al día siguiente, miércoles, a tribunales, pedís el expediente y justo en ese momento pasa por atrás el juez diciendo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con la corbata roja, elefantes amarillos, patita delantera levantada. Lo que va a pasar a partir de ahí es, esa tarde, de mañana, va a ir otra vez el operador a decir, vos desconfiaste de mí y además pusiste en riesgo al juez. Con lo cual ahora ya no son $600.000, son 750.000. O lo pones o vas adentro. Y si ponías, a tu casa. No ponías, adentro. ¿Hay salida? Sí. Sí, y esto no es una respuesta demagógica, no es una respuesta facilista. Yo no es que tengo la solución, sino que lo que hago en este libro fue apoyarme en entrevistas que desarrollé en los últimos años a el gran responsable de la investigación sobre la corrupción estructural en Perú, sobre la corrupción estructural en Italia y la corrupción estructural en Brasil, que son José Ugaz, peruano, Antonio Di Pietro, italiano, Deltan Dallagnol y Sergio Moro, brasileños. Los cuatro por separado, sin que con mis preguntas indujera la respuesta, los cuatro llegaron al mismo punto, que es si es posible cambiar este encuadre de corrupción sistémica, de podredumbre estructural, siempre y cuando que los ciudadanos se involucren. El italiano, Antonio Di Pietro, que es un hombre con unos cojones de este tamaño, un hombre que, para que te hagas una idea, en un momento lo buscaron para matarlo y tuvo que esconderse en un país de América Central con otra identidad, Marco Canale. Él lo que contó fue literal así, Sergio. Solo fue posible nuestra investigación y llegar a fondo el día que los italianos dijeron, basta, empecemos de nuevo. Ahora, vos me decís, están atravesados los últimos gobiernos, incluso el actual. ¿Cómo se hace para salir si de acá al año que viene las dos opciones que hoy se manejan son las mismas que las que ya conocemos? ¿Cómo se recompone, por ejemplo, el kirchnerismo para volver a ser opción electoral en el 2019? ¿Cómo se recompone Cambiemos para ser opción electoral en el 2019? ¿Cómo salimos de esta encrucijada? Con esa presión social. Te lo digo con un trabalengua, si me permitís. El libro se llama La Raíz, viste que la bajada es cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Sí. Es decir, si tenemos un problema sistémico, un problema de corrupción sistémica, lo que es necesario es una reforma sistémica, una corrección sistémica. Es decir, no alcanza con el retoque cosmético que puede terminar siendo el gatopardismo que vos y yo, más de una vez como periodistas profesionales, hemos visto que te anuncian una reforma que vos sabés que en 3 meses se la comen cruda. Entonces, tiene que ser muy distinto. Y allí es donde está la presión necesaria ciudadana, es decir, una ciudadanía que le exija a sus representantes que tomen las decisiones que tienen que tomar, que son conocidas, no es que hay que inventar la rueda. Es decir, se aplican en otros países, funcionaron en otros países, el problema es que acá la hacemos a la Argentina.
Entonces, tenemos que tener una corrección profunda. Y eso implica realmente una presión. Y acá va el trabalengua. ¿Por qué los beneficiarios de un sistema que los enriquece y los mantiene impunes, Sergio, van a querer cambiar ese sistema si cambiando ese sistema terminan presos y sin un peso? Tienen que ser o estúpidos o ingenuos. Y no son ni estúpidos ni ingenuos. Entonces, ellos no los van a cambiar. A ver, ¿a vos te llama la atención que la figura del arrepentido sí rigiera en la Argentina para, por ejemplo, delitos como el secuestro extorsivo, la trata de personas, el terrorismo internacional, y no funcionara para delitos contra la corrupción? ¿Qué, se les escapó a los legisladores o durante años lo que hicieron fue correrlo a un costado? Porque si la llegamos a instaurar, se arma un despelote. De hecho, la instauraron y mira lo que tenemos con Cuadernos. ¿Cómo afecta al presidente de la Nación la indagatoria a su padre y a su hermano? Le duele, pero al mismo tiempo, y en eso sí creo que es cierto, él está en una dinámica de decir, tu problema. De lo que yo he visto en el expediente de Cuadernos, como así también en la investigación del capítulo argentino del Lavallato, en los cuales en ambos aparece, por ejemplo, Ángelo Calcaterra, primo, y mucho más que primo, porque él, de hecho, hasta ha manifestado más afecto por este primo Ángelo Calcaterra que por sus propios hermanos. En ambas situaciones, Mauricio, fue, este es tu problema. Si querés, lo que más le preocupa al presidente sobre Cuadernos y sobre el Lavallato en Argentina es el eventual enfriamiento de la economía argentina por los próximos 5 años. No es Ángelo, es la economía. Estamos hablando de Mauricio Macri. Correcto. Hay que ver el resto, digamos. Por supuesto. ¿La ves a Cristina presa en el marco de las causas en las que se investiga? En un futuro inmediato es posible. En un futuro inmediato, corto, no. Porque no te dan los tiempos procesales. E incluso más, la pregunta que vos te deben haber hecho más de una vez, Sergio, ¿es posible que Cristina termine presa, detenida, antes de las elecciones presidenciales y que eso le impida competir? Es decir, hacer un juego, si querés, de espejos con lo que pasa en Brasil, donde Lula fue condenado, no pudo competir por la presidencia, terminó ganando otro. Eso es muy difícil, muy complicado. Primero, porque no dan los tiempos para que eso ocurra con una sentencia firme. Con lo cual eso lleva a que, si eso va a ocurrir, el peronismo tiene que modificar una política de Estado. ¿Cuál es? Que como premisa general, ni el radicalismo ni el peronismo te entregan a un expresidente salvo con condena firme. Eso implica que si lo van a modificar por Cristina, el peronismo va a perder no una, sino 2 bancas en el Senado. Porque te tiene que entregar a Cristina Kirchner y te tiene que entregar a Menem, que ya tiene 2 condenas pendientes de confirmación o revocatoria por la Corte Suprema. Quedaron muchísimas preguntas. Gracias por venir. Esta tarde a las 6 de la tarde, Hugo Alconada-Amón, La Raíz, en la Fundación Libertad de Rosario, para que vos también puedas preguntarle muchas de las que seguramente quedaron pendientes. Un gustazo. Muchas gracias, Sergio. Gracias por venir, mucha suerte. En de 12 a 14, seguimos.